Hola, ¿cómo están? El presidente argentino Milei acaba de pasar por acá, por Miami, y fue luego a Texas. Ha dicho que el presidente mexicano, este señor tan odioso, López Obrador, tiene el pene corto. Que López Obrador pertenece al club de los penes cortos. Yo no sabía que ese club existía, pero así lo ha denunciado Milei. Y si lo ha denunciado es porque ese club existe, quizá clandestinamente, pero existe, el club de los penes cortos. También ha dicho Milei, que suele ser así tan lenguaraz, que otros socialistas de la región, como el presidente colombiano Petro y el dictador venezolano Maduro, pertenecen a ese infame club de los penes cortos, a esa cofradía de los micropenes. Yo no sabía nada de esto. No había tan siquiera sospechado que López Obrador tenía el pene corto, que Petro tenía el falo acotado y que Maduro tenía el miembro diminuto. No sabía. ¿Por qué Milei está tan seguro de que ambos, Petro y Maduro, además de López Obrador, integran el club de los penes cortos? ¿Por qué? Porque ha dicho Milei que ellos son socialistas, envidiosos, resentidos, zurdos, acomplejados, ha dicho Milei. Entonces, razona el presidente argentino, como ellos tienen el pene corto, envidian a quien tiene el pene largo. Como ellos tienen una dotación ínfima, envidian a quien tiene una generosa. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita. El que está por encima del promedio no va a pedir cortada. No se refiere en rigor técnicamente al tamaño mismo de la manguerita, sino que es una metáfora en la cual el pene equivale al dinero o a la riqueza. Es decir que los que integran el club del pene corto no tienen dinero, nunca han tenido dinero, no saben crear riqueza, nunca serán capaces de crear riqueza sirviendo al mercado, a los consumidores. Entonces, como no tienen dinero, como no saben crear riqueza, es decir, como tienen el pene cortito, envidian a aquellos que tienen dinero, que han sabido crear riqueza, que son millonarios o billonarios. Y a ellos, a los que tienen el pene grande o grandote, les quieren quitar un pedazo de su pene. Dice entonces el filósofo urogenital Milei, el que tiene el pene corto quiere arrancarle un pedazo al que tiene el pene largo. Pero el que tiene el pene largo no quiere que se lo amputen para tenerlo más cortito e igualarse con el que lo tiene diezmado. Es interesante la teoría, porque él proyecta esa idea, en fin, a lo que se conoce como la justicia social o la distribución justa del ingreso, ¿no? Y entonces Milei dice, los socialistas, resentidos, envidiosos, los zurdos acomplejados, que quieren quitarles a los ricos para supuestamente distribuir mejor la riqueza, pero en realidad para quedarse ellos mismos con una parte de esa riqueza que les han arrebatado injustamente a los ricos, esos socialistas resentidos, envidiosos, esos zurdos acomplejados,
están en el club del pene corto. No saben cómo hacer para tener un pene más largo y entonces quieren cortarles a los ricos, a los millonarios, un pedazo de su patrimonio, de su hacienda, entiéndase o léase, un pedazo metafórico, figurado del pene. Dicho de otra manera y en lenguaje coloquial, López Obrador tiene el pene corto, es probablemente el presidente y fundador del Club de los Penes Cortos, milita muy antiguamente en ese club y quiere tener el pene del tamaño de Carlos Slim o Ricardo Salinas, ¿no? Que tienen, por comparación, una hacienda, un patrimonio, una riqueza gigantesca, mientras que López Obrador solo sabe decir pavadas en sus discursos pesarosos, ¿no? Compréndase entonces que yo no estoy aquí afirmando que si nos pusiéramos a medir los penes de López Obrador, de Petro y de Maduro, podríamos certificar que en efecto, como militan en el club de los penes cortos, tienen el pene cortito, bien cortito, ¿no? He leído que un pene cortito es de aproximadamente 9 o 10 centímetros, ¿no? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? No sé, mi ley dice que lo tienen, a mí no me consta, ¿no? Puede ser una mofa, un escarnio, una sátira, puede ser un bulo, una injuria, una calumnia. Por otra parte, nadie es completamente responsable del tamaño de su pene, ¿no? Uno nace con eso, ¿verdad? Pero uno sí es responsable de la riqueza que ha creado o que no ha creado. Uno sí es responsable de los dineros públicos que ha dilapidado, que se ha robado, o de los dineros públicos que ha sabido cuidar responsablemente. De esas cosas uno sí es responsable y por eso mi ley retóricamente funda este club, el Club de los Penes Cortos, y mete ahí, entre muchos otros, claro, a los socialistas, a López Obrador, a Petro, a Maduro, ¿no? Está demostrado, y en esto mi ley tiene razón, que si uno quiere ayudar a los pobres, quitarles a los ricos lo que han ganado laboriosa y honradamente no es una buena idea. Quiero decir, la mejor manera de crear riqueza no es repartir pescado, sino enseñar a pescar, ¿no es cierto? De tal manera que todos los que tienen el pene corto, que son de izquierda, socialistas, resentidos, ¿no? Que nunca han trabajado realmente, que se han pasado la vida dando discursos bobos y que quieren tener el pene largo, ¿no? El pene como Slim en México, el pene como los Gilinski en Colombia, el pene como Galperín en Argentina, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera, ¿no? Tener unos penes tan robustos, tan erguidos, tan combativos como ellos, ¿no? Unos penes que miden miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo no vamos a envidiarlos? Por supuesto. Pero la clave no es quitarles lo que ellos han ganado. La clave es decir, yo quiero ser como ellos, voy a aprender de ellos, voy a estudiar por qué han tenido éxito y entonces voy a salir del club del pene corto. ¿Se puede? Se puede. En la vida real creo que no se puede. A mí me llegan un montón de mensajes, sobre todo a mi correo de spam, ¿no? Ofreciéndome toda suerte de técnicas, trucos, malabares para expandir el tamaño de mi pene. Y yo no le he pedido asesoría a nadie en ese sentido, ¿no? Pero se ofrecen gratuitamente, ¿no? Yo descreo, por supuesto, de esas técnicas, ¿no? O de esas pócimas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tu pene mide lo que mide, es bien difícil que consigas que mida el doble, ¿no es cierto? Es bien difícil, ¿no? Esto es lo que te han dado, esta es la dotación que te ha sido asignada, ¿no? Ya tú luego verás qué haces con ella, ¿no?
Sin embargo, en la vida, metafóricamente, sí es posible que te den un pene corto, o sea, que nazcas en una familia humilde, pobre, austera, ¿no? Y no por eso condenarte a estar en el club resentido, envidioso y acomplejado de los penes cortos que describe en tono risueño Milei y quedarte ahí el resto de tu vida exigiendo que les amputen el pene a los que lo tienen grande, o sea, a los que han sabido hacer el dinero que tú has sido incapaz de hacer. En la vida, metafóricamente, sí es posible salir del club de los penes cortos y trabajar duro y tener ideas innovadoras y servir a los consumidores y ser un benefactor del mercado y por lo tanto en atesorar un patrimonio considerable. Puedo decir que yo nunca he militado en el club de los penes cortos porque nunca, digamos, he pasado hambre, ¿no? Nunca he pasado pobreza, ¿no? Y por tanto nunca he envidiado a los ricos, nunca los he envidiado. En cierto modo he tenido la suerte, la inmensa suerte de tener una vida más o menos acomodada, ustedes me entienden, ¿no? Pero en cuanto al tamaño mismo de los penes, es inevitable comparar cuando eres hombre, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es decir, yo estaba en un colegio inglés, en un colegio solo de varones, hacíamos deportes, luego nos duchábamos y todos se miran. Es normal, ¿no? Todos se miran y hay unos que son más aventajados y hay otros que son más disminuidos. Y allí ya en las duchas, después de los deportes, ya hay clubes. No digo clases sociales, pero ya hay clubes. Y hay el club del pene corto, el club del pene mediano, el club del pene grande, el club del pene anaconda, y es así. Y eso no se puede cambiar, insisto, ¿no? Pero lo que sí se puede cambiar es dejar de tener mentalidad de yo tengo pene corto, o sea, yo no tengo plata, o sea, yo nunca voy a tener plata, y si tengo plata serán dineros públicos que me he robado o sobornos que he recibido ignominiosamente. Entonces, como yo tengo el pene corto, como soy incapaz de generar riqueza, le voy a amputar un pedazo del pene al que lo tiene grande, bien grande, porque es billonario, y sus millones o sus billones me insultan, o sea, Slim, Salinas en México, Gilinski en Colombia, o Galperín. Esa es la mentalidad del club del pene corto que ha denunciado Milei y que yo quería recoger aquí. Por último, quiero plantear una pregunta muy respetuosa, ¿no? Muy respetuosa. Y esta pregunta respeta la Convención de Viena, la Convención de Caracas, el Protocolo de Río y la Carta General de los Derechos Humanos. Pero mi pregunta es, señor López Obrador, con todo respeto y humildemente le pregunto, ¿cuánto mide su pene?